Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas de Puerto Nuevo. Les felicitamos en su aniversario 64 años proclamando la esperanza en medio de estas comunidades. Me acompaña mi esposa Blanca, ya Carlos lo mencionó, para no perder la costumbre de estar conmigo en la iglesia. Me acompaña también en la visita de esta noche. Y Carlos Willy no me dejó completar el mes, que se completaba mañana, sin predicar. Así que estamos aquí para responder a esa invitación que Él nos ha hecho. Llamado para crecer, servir y compartir la esperanza del Evangelio. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, es el texto que nuestro hermano Quintín leyó, para desafiarles a vivir la vida cristiana en armonía con los principios y los valores del Evangelio. Ellos y ellas, los hermanos de Éfeso, como tú y yo, habían sido convocados por Cristo a vivir de una manera nueva en medio de la sociedad que le había tocado vivir a ellos, y nosotros en medio de este mundo y de este pueblo de Puerto Rico donde Dios nos ha colocado. El apóstol en ese capítulo quiere asegurarse de que la iglesia entienda la vocación que tiene, que comprenda cuál es su responsabilidad en medio del mundo y en medio de aquella sociedad, y también quiere asegurarse de que comprendan el lugar fundamental que tiene la unidad del pueblo de Dios para el desarrollo, para el cumplimiento de la misión. También les recuerda que el Señor ha colocado en la iglesia diversos ministerios, dones, talentos, con el propósito de que el cuerpo de Cristo pueda alcanzar la madurez plena. Y ahí es que menciona a los profetas, pastores, maestros, evangelistas. Ustedes imaginen 64 años. ¿Cuántos pastores, cuántos maestros, maestras, gente que evangeliza, que visita, que sirve, que ama, que acompaña, que aconseja, que educa niños, adultos, jóvenes, el Señor ha colocado en este lugar para que este pueblo sea edificado, sea bendecido, y para que todos y todas alcancen la madurez en Jesucristo. Así que esta madurez incluye el crecimiento en la fe, el desarrollo de una vocación de servicio, y también incluye el vivir con la certeza de que nuestro futuro y el de todos aquellos y aquellas que abran el corazón al Evangelio de Jesucristo, ese futuro está garantizado por el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Así que comienza, ¿verdad? Introducimos de alguna manera el texto que Pablo nos permite disfrutar en esta noche, que nos permite mirar y examinar someramente para que podamos de alguna manera sacar de él provecho para nuestra vida, considerando el tiempo histórico de Pablo y el tiempo que nos ha tocado vivir. Ese texto al cual nos referimos nos dice que el Señor estableció ministerios, repartió dones en la iglesia para que usted y yo seamos edificados. Edificar, ese verbo, viene de la jerga de la construcción. Como miembros de la iglesia del Señor, usted y yo estamos en construcción permanente. El Señor nos está edificando.
Todos y todas necesitamos ser edificados. Estar abiertos a lo que la gracia de Dios quiere hacer con nuestra vida, a través de diversos hermanos y hermanas, en distintos momentos de nuestra vida, de diversas maneras, abiertos a lo que la gracia de Dios, a lo que el Espíritu quiera soplar sobre nuestra vida, para ayudarnos a crecer y entender el propósito de Dios para nuestra vida. Porque somos llamados a crecer hacia la plenitud de Cristo. Y la vida cristiana realmente es un desafío al crecimiento. Desde que llegamos a la fe y comenzamos a aprender el ABC de la vida cristiana, y ahora nos colocan en una clase de candidatos a bautismo, y comenzamos a aprender lo fundamental, y comenzamos a escuchar los testimonios de los hermanos y de las hermanas, y comenzamos a nutrirnos de la experiencia de la fe, a beber de la palabra del Señor, a compartir el momento de la oración. Y la vida cristiana es un proceso de crecimiento continuo, aún hasta llegar al último momento, donde tenemos que internalizar que llegó el momento de irnos con el Señor, y que ese también es un proceso de crecer y de afirmar la fe y afirmar la esperanza. Así que somos llamados por el Señor para ser construidos, para ser edificados, y para ser edificados hay un solo fundamento, y el fundamento está puesto, dice Pablo, y ese fundamento es Cristo. Y sobre ese fundamento que se construye, sobre el Cristo de la palabra, sobre el Cristo del Evangelio, sobre el Cristo histórico, no sobre el Cristo cósmico de la nueva era, se edifica sobre el fundamento de Jesucristo. Así que edificar también es sinónimo de alguna manera de crecimiento integral en la fe, de crecer en todo aquello que el Señor nos desafía, para que de una forma amplia, integral, podamos responder a los grandes desafíos de la fe, que se producen en la vida personal, que se producen en el hogar, que se producen en la sociedad, que se producen en la interacción con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, con la política, con la religión de otros, para poder interrelacionarnos con toda esa realidad en una sociedad donde el Señor nos permite vivir, desarrollarnos y compartir nuestro testimonio. Así que somos llamados y llamadas para crecer en el conocimiento de Cristo. Usted y yo, ese es Cristo. Él es el Señor de nuestra vida. Él es el fundamento de nuestra fe. Nosotros confesamos que Cristo es el Señor. Nosotros confesamos que nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro es Él. Y somos llamados a crecer en el conocimiento, a internalizar en nuestra vida el Evangelio, a permitir que ese Evangelio se meta a lo profundo de nuestro ser. Por eso es tan importante el estudio de la palabra del Señor, la reflexión en la palabra, la búsqueda del texto. Por eso es tan importante la proclamación del Evangelio. Por eso es que es tan importante congregarnos y reunirnos para compartir la palabra del Señor. Somos llamados a crecer en la obediencia al Señor, porque no basta conocer la palabra. Somos desafiados a vivirla en medio del mundo, y a vivirla en nuestras relaciones humanas, y a vivirla con nuestra familia, y a vivirla en la calle, y a vivirla en el trabajo. Somos llamados a crecer en la obediencia. Somos llamados a crecer en el fruto del Espíritu, a crecer en el amor, a crecer en el gozo, a crecer en la paz, en la paciencia, en la benignidad, en la bondad, en la fe.
en la templanza. Ese desafío continuo de nuestra vida, de que la gracia de Dios siempre esté operando en nosotros y nosotras, de tal manera que se produzca un crecimiento integral, de tal forma que podamos responder en medio de la vida como hombres y mujeres que nos hemos encontrado con Cristo, que el Evangelio se ha venido a nuestra vida, que el Espíritu Santo está trabajando con nuestro ser, que nos hemos abierto a la gracia del Señor y que el Señor ha ido transformando nuestra vida, nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestros valores, nuestra visión de la vida. Que la gente pueda descubrir en esa relación con nosotros, con nosotras, que verdaderamente nos hemos encontrado con Cristo. El tiempo que hemos compartido en la vida y en la iglesia, en cada experiencia, en cada culto, en cada diálogo, que el tiempo que hemos vivido, que las experiencias que nos ha tocado encarar, las dificultades, las crisis, las luchas de la vida, los desafíos, los dolores, los quebrantos, nos han ayudado a crecer y a valorar y a internalizar el Evangelio de nuestra vida. Y que lejos de alejarnos de la fe, nos han hecho mirar al Señor y reconocer que nuestra vida solo tiene sentido y significado en Él. Ese es un gran desafío. El Señor también nos invita a crecer en nuestro compromiso con la iglesia, en nuestro compromiso con los programas, en nuestro compromiso con los ministerios, en nuestro compromiso con lo que la obra del Señor realiza para alcanzar a otros y a otras. Ese crecimiento con la obra del Señor es un desafío constante que tenemos que encarar. Y aquellos que de alguna manera hemos trabajado en la pastoral, tenemos que continuamente luchar y desafiar a la gente para que asuman esos compromisos con la obra del Señor. Somos llamados también a crecer en nuestras responsabilidades cívicas. Una iglesia que está dentro de un mundo y que aunque no es del mundo, participa de ese mundo. La santa mundanalidad de la iglesia, hermano. El Señor nos llama del mundo, pero nos envía al mundo para que en medio de ese mundo demos testimonio de que nos hemos encontrado con Cristo. En medio de una sociedad pluralista, donde hay tantas visiones de la vida, donde tenemos que dialogar con la gente, donde tenemos que entender a nosotros, donde tenemos que tolerar las diferencias, pero donde tenemos que mantener nuestras convicciones. En nuestras responsabilidades cívicas, somos llamados a crecer en nuestra comprensión de esta sociedad para poder responder a ella desde el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es la realidad social donde vivimos? ¿Cuáles son las crisis de nuestro pueblo, de nuestro país? ¿Cuáles son sus dolores, sus quebrantos, sus angustias? ¿Cuáles son sus momentos de conclusión y de claridad? ¿Por dónde va la historia? ¿Por dónde estamos caminando? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Nosotros como cristianos también tenemos que tener una voz presente en medio de la historia, y para ello necesitamos ver por dónde el Señor nos va dirigiendo. Así que el desafío de crecer abarca tantos escenarios de la vida, pero siempre se produce desde la fe, desde el conocimiento de Cristo, desde el entendimiento del Evangelio, desde la comprensión de aquello para lo cual Dios nos llama y para qué nos llama en esta hora y cuál es la hora en que estamos y cuáles son sus características y sus realidades para que nosotros podamos encararla en el nombre de Cristo. Y desde el Evangelio nosotros entonces desafiamos para que puedan responderle en fe y en obediencia al Señor. Pero no solamente somos llamados hacia ese crecimiento. Ese crecimiento tiene que guiarnos al segundo punto de nuestra reflexión. Somos llamados al servicio. Dios nos llama a servir.
Versículo 12 del texto que leyó Quintino. En la versión internacional dice: a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. O sea que Dios dio pastores, maestros, profetas, evangelistas, líderes de todo tipo, hombres y mujeres consagrados al Señor, para capacitarnos a usted y a mí para la obra del servicio, para que sirvamos al Señor en medio del mundo. Jesús dijo en el capítulo 13 de Juan: el siervo no puede ser mayor que su Señor. Y él, siendo el Señor, nos dio el ejemplo de servicio amoroso y humilde. Su vida y su ministerio se caracterizó por una entrega humilde a los más pobres, a los más necesitados. Vivimos en una sociedad hostil, donde en tantas ocasiones exigimos que se nos sirva con esmero y rapidez. De hecho, el comercio está muy consciente de esa realidad. Y a mí personalmente me ha ocurrido que he ido a un lugar de servicio y al momento me he llamado. Y cuando yo me he dicho, quédese en línea para que si es tan amable, quiere contestar una encuesta, para que inmediatamente le conteste. Dígame del 1 al 3, ¿cómo lo tenían? Dígame del 1 al 3, si le resolvieron el problema. Una encuesta inmediata, ¿para qué? Para asegurarse de que el empleado o la empleada me sirvió de manera adecuada. De hecho, hay cadenas comerciales que tienen como lema: nuestro placer es servir. Usted y yo sabemos que su placer es ganar dinero, pero desde luego saben que tienen que servirnos. Y la motivación del comercio es económica. En cambio, la motivación nuestra, la de nuestro servicio, tiene que brotar del Evangelio. Tiene que brotar de ese amor de Dios que dice el apóstol, que ha sido derramado en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. La motivación de nuestra vida brota del modelaje de Jesús. La motivación de nuestra vida brota de la acción del Espíritu en nuestra vida. Pero en ocasiones estamos como los discípulos. Estamos más embelesados en que nos sirvan que en servir. El Evangelio dice que hubo una discusión entre ellos y que estaban en esa discusión tratando de clarificar cuál de ellos sería el mayor en el reino. A lo que Jesús le dijo: los reyes y los gobernantes de este mundo se enseñorean de los demás, y aún así son llamados bienhechores, pero no sea así entre vosotros. No sea así. Jesús es el que dice: en cambio yo estoy entre ustedes como el que sirve. Dios nos llama a servir en medio de su pueblo con alegría, a colocar nuestros dones y talentos, recursos al servicio de la obra.
en sus necesidades por amor. Acompañar a la gente en sus dolores y en sus quebrantos. Asistirlo en medio de sus necesidades. Hacerlo desde el Evangelio, desde el amor, desde la gracia del Señor, desde lo que el Espíritu nos inspira. No hacerlo como aquel que está buscando pescar, sino hacerlo con generosidad. Aquellos que hemos estado en la iglesia no ha faltado la ocasión donde alguien nos ha dicho: esa gente la hemos ayudado tantas veces. Y dígame, ¿cuándo te los ha visto en la iglesia? ¿Cuándo te los ha visto que vienen por la iglesia? Vienen cuando necesitan. Pero la iglesia no está para levantar ese tipo de argumentos. La iglesia sirve con generosidad. La iglesia sirve con amor. La iglesia sirve en el nombre de Cristo. Y en ese servicio da testimonio del amor de Dios. Y da testimonio de su generosidad. Y si el Señor por su gracia toca esa vida y quiere responderle al Evangelio, eso es otra cosa. Pero la iglesia sirve porque somos llamados a ser aquí. Porque esa es parte de nuestra tarea, de nuestra responsabilidad. Porque Cristo nos modeló una vida de servicio, humilde, generosa, desprendida. ¿A cuánta gente Jesús sanaría, tocaría, ministraría? Le daría una palabra de esperanza que nunca la respondió. ¿Cuántos aún en medio de la jornada ministerial de Jesús, habiendo recibido sus favores, sus dones y sus bondades, lo abandonaron? Así que la iglesia sirve porque Cristo nos dio el ejemplo y nos dijo: yo estoy entre ustedes como el que sirve. Bendito sea el nombre del Señor. En último lugar, además de ser llamados a crecer, a servir, somos llamados a compartir la esperanza. El texto bíblico nos dice que todos fuimos llamados en una misma esperanza. Esa esperanza la hemos encontrado usted y yo en la persona de Jesucristo. No hay otro lugar en el cual podamos tener esa esperanza. Esa esperanza está en la persona de Jesucristo, el Señor. Ahí hemos encontrado nuestra paz, nuestra alegría. Ahí hemos encontrado el gozo. Él es el Señor de la totalidad de nuestra vida. Él es el Señor de nuestro presente, el Señor de nuestro futuro. Todo lo que somos está en sus manos. Por medio de Él hemos encontrado una nueva vida. Una vida distinta. Una vida con propósito. Una vida con significado. Por medio de Él hemos sido transformados. Hemos sido invitados a participar de su reino. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire qué esperanza gloriosa y bendita que el Señor le ha prometido a usted y le ha prometido a mí, le ha prometido a todos sus hijos y sus hijas, que estaría con ellos hasta el fin del mundo. Que no importa lo que usted y yo tengamos que encarar en la vida, los dolores, los quebrantos, las frustraciones, las angustias, el desamparo, la enfermedad, lo que sea. Frente a toda circunstancia, el Señor está. Él ha prometido que estaría presente en nuestra vida siempre. Qué esperanza bendita saber que el Señor. De Él esperamos, dice Pedro, cielo nuevo y tierra nueva,
mundo donde hay tanta injusticia, donde se tuerce el derecho, donde el que tiene poder oprime al que no tiene ninguno, donde el poderoso se traga al pobre, donde hay tanto dolor y quebranto, y donde la gente vive con un sentido de ocasiones de desamparo y no encuentra a quién acudir. Saber que el Señor es justo, amoroso y compasivo. Saber que habrá un día donde reinará la justicia. Qué esperanza hermosa, qué esperanza gloriosa. Saber que el Señor tiene el control de todo, que Él es el Señor de la creación, el Señor de la vida, el Señor de la historia. Por eso creemos que el futuro de nuestro pueblo puertorriqueño debe ser mejor. Por eso creemos que la gente puede ser transformada. Por eso creemos que la sociedad puede cambiar. Porque este evangelio de poder y de gloria transforma las vidas, transforma a la gente, transforma a la familia, transforma a las sociedades. Porque el Señor vive y reina por los siglos de los siglos. Y sigue siendo el Señor de todas las cosas. Él cambia, Él transforma a la familia y hace bien todo lo que Él toca por su gracia. Usted y yo hemos visto eso. Yo lo he visto en mi vida. El poder transformador del Evangelio, la esperanza que el Evangelio trae a la vida, lo que Dios hace cuando llega a una vida, cuando llega a una familia. Qué cosa gloriosa, qué cosa hermosa. Cuando Cristo se encarna a través de una iglesia que proclama la vida y la esperanza del Evangelio. Hace muchos años, más de 50 años, mi padre conoció al Señor. Vivió una vida sin ningún valor de significado. Una vida entregada al alcohol, destruida. Una familia que no sabía para dónde iba. Viviendo en medio del alcohol y viviendo en medio de una vida sin sentido. Pero un día llegó la gente de una vida, fíjense, y le habló a mi papá de Cristo. Es que no pensaba en el Evangelio ni nada. Pensaba en una vida entregada al vicio. Pero ese día escuchó el mensaje de Dios. Le preguntó a aquellos hermanos si ellos creían que él lo recibiría en la iglesia, y ellos le aseguraron que sí lo recibirían. Mi papá fue a la iglesia y aquellos hermanos lo recibieron, y allí conoció a Cristo. Y allí le rindió la vida al Señor. Y allí el Señor transformó su ser. Y nuestra familia por primera vez comenzó a hablar de la Biblia, de la escuela bíblica, de la iglesia. Todo ese vocabulario de la fe se internalizó en nuestra vida. Nosotros no sabíamos nada ni de Biblia, ni de escuela bíblica, ni de culto, ni de nada. Ese vocabulario hermoso se metió en nuestra vida. Y aquella iglesia proclamando la esperanza en medio de la tormenta alcanzó a mi papá y fue al morir. Jugando para Cristo. Iglesias de esperanza hermosa que han transcurrido más de 50 años. Todavía mi papá decía que el Señor cumplió el domingo 93 años. Si no hubiera conocido a Cristo, hubiera estado enterrado hace más de 50 años. Pero el Señor nos salvó. Y junto a Él nos alcanzó. Y si en esta noche estamos proclamando el Evangelio de Jesucristo, es porque
los seres humanos, y para la familia y para la sociedad, porque Cristo vive y reina en el Evangelio tiene poder. Es dinamita de Dios para transformar, para liberar, para cambiar. Y Dios nos llama, nos desafía para que crezcamos en el conocimiento de ese Cristo que es nuestro Señor y nuestro Salvador, para que consagremos a nuestra vida en servicio dedicado, consagrado, para que anunciemos esa esperanza dentro del mundo, para que la vivamos, para que la celebremos, para que la disfrutemos, porque es don de la gracia del Señor. Por eso hay muchas más. Por esa razón, muchas más, somos llamados a compartir la esperanza para nuestras familias y la esperanza para nuestra sociedad. Termino citando las 3 virtudes teologales que menciona Pablo en su carta, la primera carta a los Corintios. Pablo cierra ese capítulo 13 diciendo: aún permanece la fe, la esperanza y el amor. Permanece la fe, y esa fe nos exige crecimiento en el conocimiento de Jesucristo, para que esa fe sea inteligente y para que esa fe pueda interpelar al mundo y para que esa fe nos ayude a enfrentar la realidad que vivimos. Tenemos que crecer en esa fe y en el conocimiento de Jesucristo. Somos también llamados, dice Pablo, porque permanece la esperanza, esa esperanza que nos invita a vivir confiados en la bondad, la misericordia de Dios, en su gracia infinita sobre nuestra vida, sobre nuestra familia y sobre nuestra gente. Permanece el amor, ese amor que nos impulsa a servir a otros y a otras en el nombre de Jesucristo. Ese amor que nos lanza para que demos lo mejor de nuestra vida, para que otros sean bendecidos por el Señor. Ese amor que no nos permite ser indiferentes ante el dolor de los demás. Ese amor de Cristo. Y al fin de cuentas, ese amor es el que queda. El Señor desafía a usted, desafía. Somos convocados, usted y yo, llamados para crecer, para servir y para compartir la esperanza de Dios. ¿Cuántas vidas en este país necesitan esa esperanza? Viven esa esperanza. Hay que levantar. No hay light, puede ser eterno.